¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a traer un video más sobre lo que es el origen real de los pares craneales. Así que es un video corto, preciso, para que ustedes puedan repasar durante este tiempo en la parte de neuroanatomía y también la parte de cabeza y cuello, ¿no? Esos son temas importantes de lo que son los pares craneales. Empecemos, no olvides suscribirte. Si todavía no lo has hecho, darle me gusta, compartir el video que nos hace crecer más el canal y para poder también seguir subiendo contenido para tu formación académica y si tú ya eres un colega para tu repaso en la carrera. Bien, empezamos básicamente con una introducción porque estos son los 12 pares craneales. Ustedes recordan al olfatorio, que básicamente es un nervio sensitivo, importante, es el primer par craneal, que lo vamos a ir desglosando después. Después tenemos al nervio óptico, el segundo par craneal. Recuerden que estos se deben mencionar con números romanos. No se olviden ese detalle, ¿no? Después tenemos al nervio oculomotor, que es un nervio motor. Recuerden también que los pares craneales se dividen en sensitivo, mixtos y motores. Los que están en color rojo son motores y los que están en azul, pues son sensitivos. Tenemos al troclear, cuarto par craneal, al trigémino, que es un nervio mixto, por eso está de ese color medio púrpura. Después tenemos al nervio abducens, que es el sexto par craneal y es motor. Al facial, que es mixto, séptimo par craneal. Al vestíbulo coclear, que es sensitivo y el octavo par craneal. Al glosofaringeo, que es un nervio mixto, es el noveno par craneal. Nervio vago, que también es un nervio mixto, es el décimo par craneal. El accesorio, que es el onceavo, y el hipogloso, que es el duodécimo par craneal. Recuerden que estos son los pares craneales motores, perdón, son los pares craneales, los 12 pares craneales que tenemos a nivel de lo que es el cuerpo humano. Recordar que lo más importante en aquí es determinar en este capítulo el origen real. Vamos a determinar dónde se encuentran las neuronas, las primeras neuronas de los 12 pares craneales y en qué parte del tallo cerebral. Es importante repasar un poco que los sensitivos, en este caso el primero y el segundo, sus orígenes reales se encuentran fuera, ¿no? Acompaña también de lo que es el vestíbulo coclear, un parte, el primero y el segundo se encuentran sus neuronas fuera del tallo encefálico, ¿no? O sea, fuera de lo que es el encéfalo. En cambio, los demás están dentro de lo que es el tallo encefálico, ¿no? Entonces, un dato importante. Los motores que están pintados de color rojo, vuelvo a repetir, el oculomotor, el troclear, el abducens, el accesorio, el hipogloso. Y en los mixtos tenemos al trigémino, al facial, al glosofaringeo y al vago, ¿no? Que es el neumocardio gastroentérico. Algunos otros nombres que tienen, por ejemplo, al oculomotor le dicen motor ocular común, al troclear le dicen patético también, ¿no? Al abducen le dicen motor ocular externo también, ¿no? Después tenemos al vago, que también le llaman neumocardio gastroentérico, ¿no? O neumogástrico en algunas partes, en algunos libros. El accesorio espinal o cefalogiro, ¿no? En algunos libros también. Esos como datos importantes. Ahora tenemos al primer par craneal, el nervio olfatorio. ¿Dónde se encuentran estas células bipolares? Se encuentran en la mucosa olfatoria. Recuerden que dentro de lo que es el techo de la cavidad nasal, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de órganos de los sentidos, en este caso de la olfacción, podemos ver que hay una mucosa olfatoria que ahí se encuentran las células bipolares de Schultz, ¿no? Las células bipolares de Schultz. Ese es el origen real de lo que es el primer par craneal. Ese mayormente se encuentra en esta parte importante, ¿no? Antes de entrar a la lámina cribosa del etmoides, que es donde entra al encéfalo, es por donde emerge, ¿no? O es por donde entra, perdón, el primer par craneal. Entonces aquí tenemos las células bipolares de Schultz y estas células van a ingresar con sus prolongaciones axónicas hacia lo que es el bulbo olfatorio, que también es el origen aparente, que lo veremos en otro capítulo. Pero en esta parte es las células bipolares de Schultz
como el origen real del primer par craneal. Vamos con el siguiente, el nervio óptico. El nervio óptico tiene a las células ganglionares de la retina. Recuerden que el ojo tiene tres túnicas importantes, externa, media e interna. Pues la externa es la esclerótica, la media es la vascular, la interna es la retina. Entonces, cuando hablamos de retina, en esta parte de lo que se encuentra el disco óptico, la mácula, la fobia central, vamos a encontrar lo que es también las capas de la retina. Y esta histológicamente tiene una gran gama de capas, pero las que más destacan son las células ganglionares de la retina, donde se origina básicamente el nervio óptico, es la primera neurona de lo que es el nervio óptico y por lo tal es el origen real del nervio óptico. También es sensitivo. Vamos con el tercer par craneal y para esto vamos a hacer un repaso importante porque muchos se pierden en el sentido de que cuando se habla de origen real, se habla un poco de lo que es el tallo cerebral y muchas veces sopesamos con eso porque no sabemos cuáles son las partes del tallo cerebral y de dónde estamos hablando cuando hablamos de origen real, ¿no? A veces un poco confuso al principio, pero que cuando ya sabemos neuroanatomía ya es más fácil saber el origen real de estos pares craneales. El que está pintado de color púrpura, en este caso, se refleja al mesencéfalo. Y en el mesencéfalo, lo más importante que ahí se van a encontrar los núcleos del óculo motor y del troclearo. Estamos hablando del tercer y cuarto par craneal. No se olviden, del 3 y el 4. Vamos bajando y en la protuberancia como tal, vamos a encontrar lo que son del quinto, que es el trigémino, el sexto, el abducen, el séptimo, el facial, y el octavo, el vestíbulo coclear. Entonces vamos a tener a estos cuatro pares craneales que sus orígenes, sus neuronas del origen real de estos pares craneales van a estar en la protuberancia, ¿no? En la protuberancia es que está pintado de color amarillo. La protuberancia también se llama puente, ¿no? Puente. Este es mesencéfalo, el violeta, o el púrpura, perdón, que es parte del tallo cerebral, y esta es la protuberancia o puente, también del tallo cerebral. El 9, el 10, y el 11 y el 12, pues básicamente salen del bulbo raquídeo, de la médula oblongada. Entonces, tenemos al glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso. Estos cuatro pares craneales salen, aquí se encuentran sus primeras neuronas, básicamente de lo que va a ser el nervio como tal. Entonces, tenemos que 3 y 4 mesencéfalo, 5, 6, 7 y 8 en la protuberancia. En la médula oblongada o bulbo raquídeo, el 9, el 10, el 11 y el 12. Recuerden que es 2, 4, 4, ¿no? Entonces, importante esto para delimitar por dónde vamos a ir enmarcando los orígenes reales de los siguientes. Recordamos que el primero y el segundo están fuera del cráneo, pero ahora vamos a hablar del 3 el oculomotor. Con esa breve explicación, entramos que el oculomotor es un nervio motor, pero tiene un componente parasimpático, ¿no? Es porque tiene importancia con un núcleo que vamos a hablar después. Una cosa importante es que los pares craneales vienen desde el tercero hasta el duodécimo por el origen real, o sea, el origen de los núcleos que van de ascendente a descendente, ¿no? O sea, van de arriba a abajo. Es por eso que le han puesto ese nombre. Entonces, el oculomotor está aquí arriba. Entonces, aquí tenemos a lo que es el núcleo motor del oculomotor, este que se encuentra básicamente en la sustancia gris periacueductal cerca al colículo superior, ¿no? Entonces, este es el colículo superior, este es el colículo inferior. Todo esto forma la lámina cuadrigémina. Ahora, a su lado, como una mochilita cargada, está lo que es el núcleo parasimpático de Edinger y Westphal o accesorio del oculomotor. Ahora, para empezar, el núcleo motor, que es este largo, pues va a inervar a los músculos extraoculares del ojo. Pues estamos hablando de lo que es el recto superior, recto medial, recto inferior, elevador del párpado superior, el oblicuo inferior, ¿no? Y básicamente esos cinco músculos que vamos a tener. Y entonces el Edinger-Westphal va a inervar parasimpáticamente, esta parte del sistema nervioso parasimpático, inerva lo que es el músculo esfínter de la pupila y el dilatado de la pupila, y también el músculo ciliar. Entonces se encarga tanto de la miosis y midriasis, ¿no?
Eso hablaremos en otro capítulo. Pero se encuentra aquí, núcleo motor del locomotor y el núcleo parasimpático accesorio de Edinger y Westphal, ¿no? Accesorio del locomotor o de Edinger y Westphal. Ese básicamente. Ahora, todos me preguntan, ¿dónde se encuentra la sustancia gris periacueductal? ¿De qué me está hablando, doctor? Pues bueno, si hacemos un corte del mesencéfalo que habíamos visto en la anterior diapositiva, vamos a poder ver que haciendo un corte a nivel del colículo superior, que es la lámina cuadrigémina, vamos a encontrar aquí cosas importantes. Y esto es hablando un poco de neuroanatomía y porque entendiendo el contexto de dónde sale este origen real del tercer par craneal. Pues aquí tenemos el acueducto mesencefálico, el acueducto de Silvio. A su, a su alrededor se forma una sustancia gris y esa la han denominado periacueductal porque está alrededor, se hace una periferia. Y justamente ahí es donde sale el núcleo motor, que es el que está pintado de color plomo, donde estoy punteando donde está mi puntero láser, es el núcleo motor, y el que está por encima de color medio rosado es el Edinger-Westphal. Entonces ahí sale y ahí es la primera neurona de este nervio, ¿no? Entonces, esto es otro capítulo, hablar sobre esto que es la calota, locus niger y también el pie del mesencéfalo, que es importante, ¿no? Pero es ahí donde sale el tercer par craneal. Vamos con el cuarto par craneal para no atrasar mucho. Estamos hablando de lo que es el patético, es este. El patético es el único par craneal que, hablando un poquito, el que va a salir por atrás del tallo encefálico, ¿no? En cuanto a origen aparente, pero igual se encuentra en el mesencéfalo, como hemos dicho en la anterior diapositiva, pero ya no se encuentra en el colículo superior, sino se encuentra en el colículo inferior, ¿no? O tubérculo cuadrigémino inferior, ahí se encuentra el núcleo, ¿no? Y este es motor, no tiene nada de parasimpático, ¿no? Está en el colículo inferior. ¿Cómo lo vamos a ver? Básicamente se encuentra igual, pero este corte que hemos acá, este esquema es a nivel del colículo inferior. Y este es una característica porque el único par craneal que va a hacer una decusación y va a salir por atrás y va a dar una vuelta para inervar a un músculo que es importante, que es el oblicuo superior. Solamente inervar. ¿Ya? Entonces, haciendo un repaso. Doctor, ¿cuál es el colículo superior y cuál es el colículo inferior? O tubérculo cuadrigémino superior o tubérculo cuadrigémino inferior. Bien, de vuelta tenemos el tallo, un tallito cerebral. Evidentemente que aquí lo estamos viendo por la parte posterior, ¿no? Entonces se lo va a ver aquí por la parte posterior. Aquí tenemos a la médula oblongada, a la protuberancia y aquí está el mesencéfalo. Encontramos cuatro mamelones aquí, casi esféricos, y estos dos que tenemos ahí de color rojo son los tubérculos cuadrigéminos superiores, donde se va a encontrar el origen del nervio oculomotor. Y los que están pintados de color verde se va a encontrar el origen del nervio troclear en los colículos inferiores. Todo esto se llama lámina cuadrigémina, ¿no? Y al centro, entre ellos, hay un surco que se llama surco cruciforme. A esto también se le denomina lámina tectal. Y esto lo veremos muy bien cuando hablemos de lo que son las vías de la audición y las vías de la parte de la visión, porque son las que van a tener conexión importante con esas, ¿no? Entonces, tubérculo cuadrigémino superior y tubérculo cuadrigémino inferior. Vamos avanzando y vamos con el quinto par craneal. Nos vamos a topar con el primer nervio mixto, porque tiene tanto una parte motora, que está de color rojo, y una parte sensitiva. La motora, su núcleo motor se encuentra en la protuberancia, se encuentra aquí. También se llama núcleo masticatorio. Este básicamente sale por la parte anterolateral de la protuberancia y va a formar básicamente el nervio mandibular que va a inervar los músculos masticatorios. En cambio, el sensitivo se atraviesa por lo que es el ganglio trigeminal. Si alguna vez han hablado del ganglio eh, semilunar, ¿no? El ganglio de Gasser, que se encuentra en una fosita en la cara anterosuperior de la porción petrosa o del peñasco del hueso temporal, pues es esta. Pues de ahí básicamente sale la primera neurona y obviamente va a terminar entrando a lo que es el tallo cerebral, va a formar un núcleo bien grande.
¿no? Un núcleo sensitivo del trigémino que tiene tres porciones. Una porción mesencefálica superior, una porción media o protuberancial o pectina o principal también, que es esta, y una más inferior que es la vulvar, ¿no? O la espinal, que es esta. Entonces recuerden que todo esto es el núcleo sensitivo del trigémino y que lo vamos a ir hablando por los otros pares craneales que vamos a encontrar. Pero como dato importante, todo empieza en el ganglio trigeminal o ganglio, ¿no? O ganglio de Gasser, que se encuentra en la parte anterosuperior, la cara anterosuperior del peñasco, obviamente y entre. Entonces es importante. Entonces de ahí, bueno, del ganglio trigeminal, si ustedes se acuerdan, pues da tres ramas terminales importantes, como la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Haremos otro video por dónde salen y entran estos pares craneales, ¿no? Eso es importante. Entonces, aquí hablando un poquito, estamos hablando de lo que es la parte eh, eh, trigeminal o sea, haciendo un corte. Aquí nos muestra una figura donde aquí está el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Y se ha hecho un corte a este nivel, en la parte media de la protuberancia, y se ha visto esto, ¿no? Entonces, lo que está pintado de color rojo es el núcleo masticatorio, el núcleo motor del trigémino. Lo que está en azul es la parte sensitiva o el núcleo sensitivo del trigémino, ¿no? En la porción protuberancial. Vamos con el sexto, el abducen, un par craneal fácil, igual evidente que tenemos que hablar, porque este se encuentra aquí, ¿no? Y va a salir a nivel de lo que es su origen, se va a encontrar en lo que es en la protuberancia, en el puente, como habíamos dicho, el 5, el 6, el 7 y el 8, todos están en el puente, y se encuentra en lo que es la fosa romboidea. Ahora, si ustedes notan aquí, esta es la fosita romboidea. Se hace como un rombo y tiene dos triángulos divididos a la mitad. Por ejemplo, el triángulo superior, que es este, es parte de lo que es la protuberancia y el triángulo inferior es de la región o de la médula oblongada. Y es aquí donde está, donde se encuentra, específicamente haciendo otro toma. Esta es la fosita romboidea y esto es el piso del cuarto ventrículo. Porque hay un ventrículo aquí donde, donde circula líquido cefalorraquídeo, pero aquí se ha hecho un corte del techo y solo vamos a ver el piso. Y específicamente en ahí, donde se denomina colículo facial, es donde se encuentra lo que es el núcleo motor del abducens. Recuerden que el abducens va a salir y va a inervar a lo que es el músculo al recto lateral, que es un músculo extraocular del ojo, ¿no? Es el origen real. Esos son los colículos faciales. Vamos con el séptimo par craneal, mi par craneal favorito. ¿Por qué? Porque es importante. Tiene muchas connotaciones clínicas realmente frecuentes. ¿Qué es lo que vemos en el nervio facial? Pues bueno, en el nervio facial vamos a ver que es un nervio mixto, que evidente tiene una parte motora, sensitiva, sensorial y vegetativa. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Ver las cuatro partes. Por ejemplo, la parte motora se encuentra en la protuberancia, en el puente, el núcleo, y específicamente se encuentra la parte motora en el núcleo ambiguo. ¿Cuál es el núcleo ambiguo? Es este, ¿no? Básicamente el núcleo ambiguo que va a tener una importancia porque este va a inervar a los músculos de la mímica facial. Va a salir básicamente por lo que es eh, surco bulbopontino y va a inervar a lo que son los músculos de la mímica facial. La parte sensitiva está dada por el ganglio geniculado, ¿no? Y obviamente este ganglio geniculado, este que lo vemos aquí, se encuentra en la primera, entre la primera y la segunda porción intrapetrosa del nervio facial. Recuerden que el nervio facial ingresa por el conducto auditivo interno y ahí hace un trayecto intrapetroso. Entonces, lo que es el codo, ¿no? El codo del facial, la primera y segunda un segmento del trayecto intrapetroso sale un ganglio geniculado. Y ese obviamente va a formar el nervio intermediario de Wishber, ¿no? Ese nervio intermediario de Wishber va a entrar básicamente aquí y se va a llegar a relacionar con el núcleo sensitivo del trigémino, que lo hemos visto hace un par de minutos.
Entonces, esa es la parte sensitiva que va a recoger de todo lo que es la parte de la oreja, del conducto auditivo externo, etcétera, etcétera, ¿no? La parte sensorial. No estoy entrando mucho en detalle de dónde a dónde viene, porque evidentemente eso lo vamos a ver paso a paso en cada par craneal. Lo importante de aquí es ver de dónde es el origen real y entender realmente bien eh, los orígenes reales, porque a veces nos perdemos porque no sabemos neuroanatomía, ¿no? Entonces aquí estamos entrando en un contexto neuro con el contexto de saber el origen real de los par craneales. La parte sensorial es del núcleo gustativo. Entonces, el núcleo gustativo es importante porque va a venir relacionado con este núcleo que es el A solitario, este o fascículo solitario, A solitario. Este tiene tres porciones, una porción superior, una porción media y una porción inferior. La porción superior está relacionada con el par craneal 7, con el facial. Y ese es el núcleo gustativo, la parte superior de la solitario. Ese recoge lo que es la parte sensorial de los sabores de los dos tercios anteriores de la lengua, ¿ok? De los sabores, ¿no? A través de las papilas gustativas. Entonces, la parte sensorial del núcleo gustativo. Y después tiene una parte vegetativa a través de lo que se llama el núcleo lágrimo-muconasal y el salival superior. Entonces, estos básicamente que salen de aquí y van a ir en conexión con la parte motora. En otro esquema, ¿no? Aquí vemos la parte motora, esta es la parte motora del nervio abducens y esta es del facial, que da una vueltita que lo acoda el nervio facial lo acoda al nervio abducens. La parte vegetativa, pues habíamos dicho que tiene al núcleo lagrimomuconasal, que obviamente es parte vegetativa y nace en el puente, y van a ir a inervar a lo que es a la glándula lagrimal, a la mucosa olfatoria, al tapiz mucoso, ¿no? De todo lo que es la cavidad nasal y también a los senos paranasales. Y el otro es el salivar superior. Entonces, este igual es parte del nervio facial, va a inervar a las glándulas salivales como la submandibular y la sublingual, ¿no? Secreción de saliva. Vamos con el octavo par craneal. Este es sensitivo y es importante recordar que este recoge como su primera neurona fuera de lo que es el cráneo, es del ganglio descoclear o de Corti, ¿no? El que es la cóclea, básicamente el que recoge la parte de la información auditiva, y el ganglio vestibular, que va a recoger la parte de lo que es el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares de la parte del oído interno. Entonces, esto es básicamente con lo que es la parte del utrículo, sáculo y las ampollas y los conductos semicirculares, parte vestibular, y esta es la parte auditiva con la cóclea. Y estos van a unirse y formar un nervio vestíbulo coclear que van a llegar un tanto, por ejemplo, el de la parte vestibular se va a ir a lo que es la parte del cerebelo y el ganglio coclear se va a ir hacia lo que es hacia arriba, hacia el tálamo, para ir a la región auditiva, ¿no? Para formar los fascículos importantes. Entonces, para hacerlo un poquito más, yendo más adentro, aquí podamos tener a lo que es el ganglio coclear o de Corti, que va a ir formando el nervio coclear. Y aquí vemos al ganglio de Scarpa, que es de coge información de lo que es el utrículo, el sáculo, las ampollas de los conductos semicirculares del oído interno y van a formar el nervio vestíbulo coclear. Aquí se puede ver claramente cómo sale de lo que es el conducto auditivo interno del hueso temporal para entrar por lo que es el surco bulbopontino del tallo cerebral. Aquí tenemos a lo que es el nervio facial, ¿no? Y evidentemente, como les había adelantado en lo anterior, entre la primera y esta segunda porción, entonces vamos a tener un ganglio, es el ganglio geniculado. Ese ganglio geniculado igual va a entrar por el conducto auditivo interno y va a formar el nervio intermediario de Wishbone, ¿no? Eso es. Vamos con el noveno par craneal, ya estamos terminando en este recorrido de los orígenes reales. Pues tenemos igual que es vegetativo, importante, que tiene una connotación también sensitiva y etcétera, etcétera, ¿no? El núcleo motor ambiguo es el que va a dominar como la parte motor. Recuerden que el glosofaringeo, como dice, inerva los músculos de la lengua, gloso y faringeo al constrictor superior,
al estilo faringeo, etcétera, ¿no? Entonces son parte que inerva tanto a faringe, músculos de faringe y músculos de la lengua, como motoramente. Sensitivo. La parte sensitiva es a través del núcleo sensitivo del trigémino. Como vuelvo a repetir, el núcleo sensitivo del trigémino abarca todo esto hasta aquí abajo. Y la porción del glosofaringeo ya pertenece a la región de lo que es el bulbo raquídeo. Recuerden que el 9, el 10 y el 11 y el 12, como el glosofaringeo que es 9, todo se va a encontrar en el bulbo raquídeo. Este es el bulbo raquídeo, esta es la protuberancia y más arriba se encuentra el mesencéfalo. Entonces aquí se encuentra lo que es el núcleo ambiguo, el núcleo sensitivo del, perdón, el núcleo sensitivo del trigémino. Y ahora el sensorial, el núcleo de la solitario. Es este el núcleo de la solitario. Igual tiene relación con lo que es el noveno par craneal. Este es el noveno par craneal, tanto la parte sensitiva del trigémino como la solitario. Y la parte motora con lo que es el núcleo ambiguo. Hay una parte vegetativa con el núcleo salival inferior. Este era el salival superior y este es el salival inferior. ¿A quién inerva el salival inferior? Eso lo vamos a observar ahora. Pues aquí tenemos un esquema de tallo, tenemos al bulbo raquídeo, a la protuberancia y al mesencéfalo. Pues habíamos dicho que del bulbo raquídeo sale este núcleo salival inferior. Entonces, a través del nervio glosofaringeo, que es el preganglionar, va a formar un ganglio óptico, ¿no? Que se encuentra dentro del cráneo. Este ganglio óptico va a tener fibras postganglionares y va a inervar a la glándula parótida, ¿no? Entonces recuerden, el salival superior inervaba a la glándula sublingual y submandibular, pero el salival inferior va a inervar a la glándula parótida a través del nervio glosofaringeo y además va a tener un ganglio intermedio que es el ganglio óptico. No se vayan a olvidar. Vamos con el décimo. El décimo igual es mixto, tiene una parte motora, sensitiva, sensorial y vegetativa. Es casi similar al del glosofaringeo, la única diferencia es en unos detalles que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el núcleo es motor igual que el glosofaringeo, evidentemente es este, y todo esto es el núcleo ambiguo, y ahí estamos viendo la parte motora del nervio vago, este va a inervar los músculos de lo que es la laringe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otro día veremos todo lo que inerva el vago y llega hasta lo que es la cámara, la parte anterior del estómago y se conecta con otros ganglios y otras conexiones este, eh, neuronales. La parte sensitiva, por el núcleo sensitivo del trigémino, sigue dominando esta parte. Como ustedes pueden ver, tiene conexión con este núcleo importante. El sensorial, por lo que es el núcleo del A solitario. Evidente que es importante, que es el núcleo del A solitario, igual tiene conexiones. Como verán, el núcleo del A solitario tiene conexiones con lo que es el 7, el 9 y el 10, ¿no? Es importante. Y el núcleo vegetativo es el núcleo dorsal del vago. Ese núcleo dorsal del vago actúa parasimpáticamente. Aquí tenemos un esquema de todo lo que es la parte de órganos y vísceras que se encuentran tóraco-abdominales. Y aquí tenemos representado lo que es el núcleo dorsal del vago. Entonces, ese envía fibras preganglionares, no tiene un ganglio intermedio como el anterior, pero van a llegar como fibras postganglionares actuando parasimpáticamente, ¿no? Entonces recuerden que los pares craneales que actúan parasimpáticamente siempre va a ser el tercero, también el séptimo, el noveno y el décimo. Ahora, es importante que el vago va a actuar con el núcleo dorsal del vago vegetativamente y provocando acciones parasimpáticas, por ejemplo, broncodilatación, disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, aceleramiento de la motilidad intestinal, la acidez gástrica, etcétera, etcétera. Entonces, va a actuar en todo lo que es la parte tóraco-abdominal. ¿Ok? Vamos con el accesorio. Este accesorio, pues la característica es que tiene dos núcleos o dos orígenes importantes. Una porción craneal que está dada por el núcleo ambiguo, que ustedes verán aquí, de una partecita. Todo esto es el núcleo del nervio accesorio espinal o cefalogiro. Tiene una conexión importante con el vago y es por eso que a veces va a inervar músculos de la laringe, pero mayormente inerva músculos del cuello. Los dos músculos que inerva son el trapecio y el esternocleidomastoideo, por eso también se llama cefalogiro. La porción espinal con la asta anterior de la médula espinal, si ustedes recordarán, en la sustancia gris hay una asta anterior,
es motora y de ahí va a salir lo que es la porción espinal. La craneal y la espinal se unen para formar el nervio accesorio o espinal. Entonces tenemos aquí, ¿no? Al quinto par craneal, al séptimo, al noveno, al décimo y al onceavo par craneal que salen de ahí. Importante. Por aquí entra el octavo, ¿no? El octavo. Ahí encontramos que tiene importancia lo que es el núcleo ambiguo, es este que va a inervar lo que es la parte de la laringe con conexión con el vago, y la parte espinal o la porción espinal inerva lo que es el trapecio y al este núcleo. Este es un núcleo motor o es un nervio motor. Y el último nervio es el hipogloso. El hipogloso pues tiene un origen motor, que es este, al ladito del dorsal del vago, que si me olvidé mencionarlos, este es el dorsal del vago, el núcleo dorsal, el vegetativo del vago. Y aquí tenemos al nervio hipogloso. Este nervio hipogloso básicamente es el que se encuentra en el bulbo raquídeo y es la parte motora. Se encuentra específicamente en el piso del cuarto ventrículo, ¿no? Que es importante. Ahí tenemos al núcleo motor del hipogloso. Este va a inervar los músculos de la lengua, ¿no? Se encuentra en el piso del cuarto ventrículo y evidentemente es motor. Muy bien. Eso ha sido todo, queridos amigos. Espero que haya sido de gran ayuda. Espero que les sirva para el futuro, para el presente y nunca se vayan a olvidar. Pero la recomendación es siempre que vayan a repasar con el libro y después lo vayan complementando con el video. Y la frase de ahora es, para el que cree, todo es posible. No se olviden de darle un me gusta y suscribirte a mi canal y también seguirnos en el TikTok. No te olvides, ¿ok? Y sería esto hasta la próxima. Que tengan un fin de semana suculento y nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.